buenos días. Gracias por continuarse informando, seguir de cerca los temas que aquejan a El Salvador, a nuestra América Latina y por supuesto al mundo entero en medio de muchas pandemias de diferente naturaleza, no solo el COVID. Hay una serie de pandemias que están aquejando a la humanidad, en donde siempre la principal apuesta es defender la vida y defender la dignidad. Vamos en esta oportunidad a conversar con un amigo o un compañero como es el licenciado Sigfrido Reyes, que viene de ser, entre otras responsabilidades, presidente de la Asamblea Legislativa. Sigfrido, muy buenos días. Muy buenos días, Guido. Un abrazo en este momento tan especial donde entiendo has emprendido diría, un gran proyecto como es el de tener este programa para ilustrar a la opinión pública sobre temas de actualidad, de carácter político, económico, social, tanto en asuntos propios del país como en asuntos más del ámbito internacional. Así que te felicito por esta iniciativa. Sé que con tu profesionalismo y tu experiencia vas a salir muy bien y te deseo todo lo mejor. Igualmente, aprovecho que es este día en El Salvador, el día dedicado a las abogadas y a los abogados. Mi saludo y mis respetos para aquellos que trabajan por la verdad y por la justicia, porque la ley se cumpla tal como es, por defender los derechos de los ciudadanos, sus derechos humanos, sus derechos civiles, sus derechos políticos. Creo que el país les debe un gran reconocimiento y un gran tributo. Y al mismo tiempo expresar mi repudio por aquellos que con título de abogado se dedican a torcer el derecho, a pervertir la ley y se dedican a construir procesos falsos usando la manipulación y la mentira, la infamia, todo con el propósito de destruir a personas a través de procesos totalmente arbitrarios y viciados, como lo estamos viendo en los últimos tiempos en El Salvador. Y bueno, en el caso particular de mi persona, sobre lo que espero podamos hablar de este día, como instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la misma Fiscalía General de la República, en vez de hacer justicia, se dedican a la persecución política con fines absolutamente oscuros y perversos. Sigfrido, creo que toda crisis viene a servir de reflexión. Las crisis deben de aprovecharse para eso, para plantearse todos los cambios de actitud. El COVID ha venido a dejar al descubierto muchas debilidades, la extrema pobreza, el descuido al sistema hospitalario, una economía que realmente no piensa en los más necesitados, pero también en nuestro país, El Salvador, ha quedado al descubierto la fragilidad que de acuerdo a algunos ven en el sistema del Estado democrático y constitucional de derecho y creen que puede ser fácil destruirlo. Creo que por eso es importante analizar esto. El COVID lo a poner más en evidencia, pero venimos en América Latina desde que inició el ciclo de los llamados gobiernos progresistas a partir de todo ese movimiento revolucionario que se ha generado. Desde aquel primer momento comenzó una estrategia imperial tratando de socavar a todo gobierno progresista, tratando de socavar a todo movimiento revolucionario, tratando de socavar a los principales liderazgos latinoamericanos. Antes de entrar en esta etapa que estamos viviendo en El Salvador, ¿cuál es la lectura de los casos más emblemáticos en América Latina que ahí están todavía siendo motivo de estudios en las principales universidades de América Latina, Sigfrido? Bueno, efectivamente, a partir de
el año 99 se inicia en América Latina un ciclo de progresismo, un ciclo donde se establecen gobiernos de izquierda en diferentes países. Arrancó con Venezuela, más tarde se le suma Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua nuevamente con el regreso del sandinismo, Paraguay, Honduras y evidentemente El Salvador a partir del año 2009. Ante este éxito de los movimientos de izquierda, movimientos populares, para hacerse de los gobiernos, pues se planteó una contraofensiva de parte de las fuerzas más reaccionarias a nivel continental. Esta contraofensiva incluye un amplio repertorio de instrumentos de política que van desde los golpes de Estado clásicos, como el que perpetraron contra el presidente Manuel Zelaya y que recién el domingo se cumplían 11 años, el golpe brutal militar con la bota tradicional de las viejas prácticas militares, por supuesto bajo orientación de los poderes fácticos, económicos y políticos y mediáticos. Golpes parlamentarios como el caso del Paraguay, como el caso del Brasil y por supuesto también procesos donde se van planteando estrategias legales, estrategias jurídicas, a la luz de que ya es muy difícil en los tiempos modernos simplemente asesinar a un líder político. Aunque por supuesto lo hacen con frecuencia en Colombia, vemos como la persecución contra líderes sociales, líderes de la antigua guerrilla de las FARC, contra intelectuales, contra periodistas, eso pues siempre las oligarquías reaccionarias no desestiman esos recursos. Pero para responder a esa, llamémosle esa gran ola de cambio progresista, pues va surgiendo también la estrategia de la guerra judicial. Los expertos, sobre todo en Sudamérica, le han denominado el lawfare, o sea, la guerra judicial, pero en realidad la guerra judicial está ya incorporada en los manuales de guerra, particularmente del Pentágono, de su Comando Sur, donde incluso se imparten cursos a los futuros oficiales o a los oficiales de mediano y alto rango, como parte de una estrategia de lo que se le llama una guerra de amplio espectro, que incluye ese variado arsenal, ¿no? Que va desde los golpes militares, los golpes parlamentarios, la difamación, el bloqueo económico, las fake news, como se le llama, o la manipulación a través de noticias falsas, etcétera, 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 incluyendo, por supuesto, los fraudes electorales, como es el caso reciente de Honduras, y pues los golpes militares, como recientemente lo vimos en Bolivia. Entonces, la guerra judicial, el construir de la nada casos ficticios, delitos inventados, para poder justificar la persecución política de líderes que les son incómodos a los viejos poderes. Y entonces esto lo vimos florecer en Brasil. El caso más emblemático es el de Lula da Silva, un caso donde prácticamente inventado en los escritorios de la fiscalía por el juez Sergio Moro, dirigiendo toda esta operación perversa. Lo vimos en Argentina, donde le acumularon a la expresidenta Cristina Fernández más de 12 acusaciones, todas ellas absolutamente ridículas y montadas sobre ninguna base de verdad. Todos esos casos están cayendo ahora. A Cristina la atacan, pues no solo a ella, la atacan también a su hijo Máximo, a su hija, y todo ahora que ha retornado un gobierno democrático, pues prácticamente uno a uno esos casos se van desvaneciendo. Otro caso emblemático es en el Ecuador, donde se recurre a esta estrategia de la persecución política a través de procesos judiciales para neutralizar y eliminar de la vida política al expresidente Rafael Correa y a otros importantes dirigentes del proceso de la Revolución Ciudadana, como es el caso de Ricardo Patiño,
ex ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro de Defensa, de los gobiernos de Rafael Correa, y otros destacados compañeros y compañeras, incluyendo la compañera Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea del Ecuador. Pero el tema no se quedó en Sudamérica, sino que fue estudiado y copiado en otras latitudes, y particularmente en El Salvador, donde se promueven juicios en el terreno del sistema judicial absolutamente sin ninguna base en la ley ni en la verdad. Juicios sobre pruebas prefabricadas, sobre manipulaciones contables, sobre testigos criteriados, pero todo eso no tiene una onza de verdad. Son artificios que se usan para deshacerse de opositores políticos. Porque, bueno, en los tiempos modernos ya no es tan fácil asesinar a un opositor político, callar la voz de un opositor político que le denuncia su corrupción, que le denuncia sus abusos, que denuncia sus malas prácticas, que denuncia su doble moral. Entonces deciden lanzar el aparato judicial contra aquellos líderes políticos que les son incómodos. Cifrido, mencionabas el caso de Brasil, no es para menos, hay que recordar que en el marco del derrumbe del bloque socialista, todo Occidente, encabezado por los Estados Unidos, celebraban el fin de la historia. Y fue en América Latina, encabezado por Lula da Silva, donde se da la mejor respuesta en el planeta. Esto tuvo una gran fabricación de ver cómo llegar a afectar la dignidad de Lula, la dignidad de Dilma. Cifrido, recuerdo tu caso como si es un ajuste de cuentas, una venganza, todos debemos olvidar allá a partir del 2009, cuando aquella sala de lo constitucional decidió mutar la Asamblea Legislativa, atribuirse las competencias del órgano ejecutivo y del órgano legislativo. Ahora es al revés, es el órgano ejecutivo quien quiere controlar al órgano judicial y al órgano legislativo. Pero yo recuerdo en aquella oportunidad cuando fuiste uno de los diputados valientes siendo presidente de la Asamblea Legislativa, haber denunciado constantemente las acciones de aquellos magistrados de aquella sala de lo constitucional. ¿Consideras que ahí también tiene su origen el ataque que hoy estás enfrentando? No me queda ninguna duda sobre eso, Guido. Cuando nosotros enfrentamos las arbitrariedades y los abusos de aquella sala constitucional que se había sometido de manera absoluta a los antiguos poderes económicos, cuando la derecha se queda casi sin partido, después de la fractura de Arena en el año 2009, pierde el control del órgano legislativo, había perdido el control del órgano ejecutivo de la Presidencia de la República. Entonces su última trinchera fue la institución llamada Sala Constitucional. Y desde ahí pues se dedicaron a sabotear los procesos de cambio, tanto en el gobierno de Mauricio Funes como en el gobierno de Salvador Sánchez Sereno. Y desde nuestra postura en la Asamblea Legislativa, como diputado y luego como presidente de ese órgano de Estado, pues yo me enfrenté de manera directa, de manera frontal contra estos abogados que habían prácticamente convertido esa sala en un arma política contra los procesos de transformación. Los enfrenté, los denuncié, los llevé incluso a un tribunal internacional, como es la Corte Centroamericana de Justicia. Les ganamos ahí en base al derecho comunitario y en base a nuestra Constitución, ese litigio. Pero ellos siguieron en su afán. Vinieron, destituyeron a distintos funcionarios, incluso destituyeron a su propio presidente, ¿te recuerdas? Al presidente Salomón Padilla. Prácticamente no
hubo funcionario que eligiese la asamblea que ellos no destituyesen. Muchos proyectos de ley, muchas iniciativas prácticamente las invalidaron sin ninguna razón en la Constitución. Y peor aún, se introdujeron en el terreno de las mutaciones o cambios constitucionales cuando no les corresponde a ellos como magistrados de la Sala Constitucional reformar la Constitución. Esa es una atribución exclusiva del Parlamento, del órgano legislativo. Desde entonces quedó claro que ellos iban a tomar una venganza. Y cuando yo salgo de la asamblea, pues se dedicaron con empeño a buscar esa venganza, esa revancha. A todo esto hay que decir que también coincidía con el propósito del Partido Arena, que se sentía muy golpeado porque habíamos descubierto toda esa colosal y verdaderamente gigantesca corrupción que habían practicado, particularmente en el caso del expresidente Francisco Flores. Yo impulsé la creación de esa comisión legislativa que investigó el caso, comisión ante la cual Francisco Flores llegó y confesó sus delitos. Y todo eso, pues claro, son facturas que la derecha guarda y al final cobra. Entonces comienza esta persecución cuando yo aún estaba en la asamblea, ¿verdad? Con toda una andanada de difamaciones a través de medios de comunicación, particularmente los medios escritos como la prensa gráfica, el Diario de Hoy, el Diario El Mundo, con el propósito de ir minando la credibilidad de una persona que los había cuestionado y enfrentado. Valga la pena decir, durante mi gestión como presidente de la Asamblea, junto con el órgano ejecutivo, les pusimos impuestos a estos periódicos que no pagaban impuestos desde los años 50. Escucho con mucha risa cuando el actual gobierno o el actual presidente en su campaña decía vamos a ponerle impuestos a los periódicos. No, señor Bukele, si ya los impuestos se los pusimos nosotros, allá por el año 2011, 2012. Todavía no pagan IVA, es cierto, pero sí pagan impuestos sobre la renta. En fin, todas esas acciones para establecer justicia, para establecer equidad y para establecer la verdad en los casos connotados de corrupción, pues entonces fueron desatando ese odio de la derecha más atrasada, afincada en medios de comunicación, afincada en algunos sectores económicos, en algunas ONGs que son prácticamente dependientes de las dádivas que les dé este sector económico o alguna embajada extranjera, como es el caso de Funde. Entonces, se dedican a esa campaña. Pero bueno, a pesar de todo eso, todas sus investigaciones nunca llegaban a nada. Todo este proceso que siguió la sección de probidad a partir de una decisión ilegal de una investigación sin ninguna motivación, pues al cabo de varios años concluye en que Sigfrido Reyes no ha cometido ningún ilícito, ni siquiera una falta ética. Hace ya un año, allá por el 12 de mayo del año pasado, la sección de probidad le presenta a la Corte Suprema de Justicia los resultados de su investigación. La investigación establece que Sigfrido Reyes no ha cometido ningún tipo de ilícitos, que no hay ningún indicio de enriquecimiento ilícito. El resultado pues era parte de una investigación de cerca de 4 años, donde me examinaron hasta la última de las transacciones hechas por mi persona, por mi familia, y no encuentran nada, no encuentran nada. Valga decir que previo al examen de mi caso habían examinado cerca de 18 casos y a todos los habían exonerado. Allí habían diputados reconocidos de la derecha, magistrados reconocidos de la derecha, como Belarmino Jaime, Domingo Méndez, estaba el exalcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele. A él le señalan que ha evadido impuestos por alrededor de $300,000. Le mandan el expediente a la fiscalía lo engaveta, en fin. Pero cuando llegó el caso de Sigfrido Reyes, entonces dicen los magistrados más conservadores y que ya entonces se habían plegado al gobierno de Bukele que estaba por asumir, que el caso de Sigfrido Reyes había que verlo con otra óptica, porque no iban a aplicar
los criterios y los parámetros que habían utilizado para exonerar a los anteriores funcionarios. Entonces ahí se produce un cambio y durante varias semanas, en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio del 2019, se da un forcejeo entre los magistrados decentes y los magistrados que ya habían prácticamente traspasado el límite de la decencia, de las cosas correctas, y buscan cómo tergiversar el informe de la sección de probidad, para que donde dice no hay indicios, diga hay indicios. Y de una forma muy grosera manipulan ese informe para llegar a una conclusión totalmente contraria a la que había llegado la investigación hecha pues, por gente idónea, por auditores, por contadores, por especialistas financieros, porque su propósito era entonces ya claro, había que castigar a Sigfrido Reyes por atreverse en determinado momento a enfrentar el abuso y la corrupción de la derecha. El abuso judicial, la corrupción judicial y por supuesto la corrupción política. Eso por supuesto viene ya combinado con la llegada de Bukele al gobierno, que empieza a presionar fuertemente a los magistrados para que tuerzan la justicia, para que en vez de exonerarme como corresponde a la ley, decidan todo lo contrario. Entonces, en una escandalosa votación, ¿verdad? Ellos deciden por una pequeña mayoría abrir un juicio contra mi persona. Eso es algo de lo más escandaloso que ha sucedido en la historia de la justicia de El Salvador. Como una Corte Suprema de Justicia, abogados que se supone representan el ideal de justicia, el ideal de lo correcto, el ideal de un derecho aplicado de manera justa, pervierten la justicia para complacer al poder político, en este caso a Bukele, que públicamente les estaba exigiendo una condena hacia mi persona. 3 días después de que Bukele se expresa públicamente exigiendo mi cabeza, pues un grupo sumiso de magistrados terminan complaciendo. Y eso pues abre el terreno a otro tipo de persecuciones de las cuales por supuesto podemos hablar. Quiero decirte, sí. quiero decirte, y es importante que lo sepa la opinión pública, que desde hace más de 140 días hemos interpuesto un recurso de amparo a través de mis abogados a la Sala de lo Constitucional para que pues pueda hacer justicia, y les hemos documentado uno por uno todos los casos donde exoneraron a funcionarios y cómo en el caso de Sigfrido Reyes se les olvidaron sus mismos argumentos, sus mismos razonamientos. Entonces todo lo que aplicaron para los anteriores, en el caso de Sigfrido Reyes, deciden ir por otra ruta, adulterando la verdad, pervirtiendo un informe de su misma sección de probidad y atreviéndose a condenar sin ninguna base legal a un ciudadano, a un exfuncionario, solo porque recibieron una presión política, tanto de Bukele y posiblemente de otros grupos de poder. Para quienes a lo mejor no se han interesado, aunque sepan que existe en la Corte Suprema de Justicia, en el órgano judicial, la sección de probidad, tienen que saber que es una instancia conformada donde hay auditores, hay contadores, gente que maneja números para cotejar ingresos y egresos del funcionario, y a esto realmente tendría que ponérsele mucha atención de parte de la Corte Plena, porque hay que decir que las resoluciones de la sección de probidad se revisan en Corte Plena, y como son 18 magistrados, ya un recurso de amparo, son 15 magistrados. 15 magistrados, ya el recurso de amparo lo ve específicamente la Sala de lo Constitucional. El presidente de la República, en efecto, Sigfrido, hizo llamados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como dándole orden también, cosa que no debe de ocurrir,
no es el presidente de la República quien va a llevar un juicio penal, pero también se lo hace a la Fiscalía General de la República. Y yo creo de que aquí es donde el pueblo salvadoreño debe en estos momentos presionar para fortalecer la institucionalidad salvadoreña, porque si no, nunca vamos a creer en el sistema judicial, nunca vamos a creer en la Fiscalía General de la República como parte del Ministerio Público, porque mientras todo esto ocurre, los delincuentes son liberados y los líderes políticos son acusados. ¿Cuál es el papel que ha estado jugando la Fiscalía General de la República hasta este momento en este caso específico? Pues Guido, hay diversos momentos del papel de la Fiscalía. Cuando la derecha mediática lanza acusaciones contra mi persona, allá por diciembre del 2014, la Fiscalía abre un expediente porque llegó un representante de la derecha, el señor Ernesto Mason, a poner un aviso, ¿verdad? No tuvo el valor de poner una denuncia porque él sabe que realmente hay una diferencia significativa. A partir de eso, el entonces fiscal abre una investigación sobre mi persona, una investigación que se prolonga por casi un año. Igual investigan todos mis movimientos financieros, bancarios, toda mi vida legal, de mi familia igual, ¿verdad? Y después de casi un año, la Fiscalía dice, aquí no hay nada que se pueda perseguir, aquí no hay ningún indicio de ningún tipo de delito. Esto se va a archivar porque aquí no hay nada, como realmente no hay. Paralelamente, quiero decirte, la Corte de Cuentas de la República también abre investigaciones. El Tribunal de Ética Gubernamental abre sus investigaciones y todas estas instituciones llegan a la misma conclusión de que todas eran acusaciones perversas con el único propósito de dañar mi credibilidad, mi imagen, mi honor y buscar cómo anularme de la vida política. Pues todos sabemos que yo siempre he sido un personaje incómodo para la derecha, porque nunca les he tenido miedo y siempre he dicho la verdad en la cara, por supuesto en el marco del respeto, no abusando de mi derecho a la expresión, pero siempre he sido firme en mi denuncia y también en las causas que yo he abanderado, he sido muy claro y muy firme. Pues eso tiene un costo. Eso tiene un costo, lo tiene en El Salvador y lo tiene en cualquier país del mundo. Bueno, la Fiscalía cierra y archiva ese expediente porque no encontró nada, pero después llega otro fiscal, el señor Douglas Meléndez, y allá por enero del año 2017, extrañamente, posiblemente por alguna orden que recibió, dice, voy a reabrir la investigación sobre Cifridor. Y la reabre. Y pasa este señor con su equipo durante 2 años buscando algún tipo de elemento, buscando ese pelo en la sopa, para llamarlo de alguna forma. Pero no lo encuentra. Por mucho que buscan informes a todo el sistema financiero, al Centro Nacional de Registros, a la Asamblea Legislativa, a todo el mundo le piden informes y en todos esos informes ellos llegan a la conclusión que no hay ningún tipo de elemento, ni el más mínimo, para poder abrir algún proceso judicial. Tanto es así que el señor Douglas Meléndez se va sin pena ni gloria a finales del año 2018 y no pudo armar un caso porque no había forma de armarlo, solamente torciendo la ley y pervirtiendo los procesos. Llega un reconocido militante de Arena, Raúl Melara, al cargo, pues llega incluso pues, presentándose como una persona honorable, honesta. Todos sabíamos su militancia arenera, pero bueno, la asamblea decidió elegirlo y este señor, pues al llegar a ese cargo, pues decide de que tiene que enjuiciarme y porque seguramente tenía instrucciones de hacerlo. Todos sabemos los poderes que se mueven tras el fiscal, poderes nacionales y poderes extranjeros.
pero pasa un año y no logra configurar nada. Y cuando no logra configurar nada, entonces, ya en esto estoy yo formulando una hipótesis. Entonces él dice, bueno, no hay nada, pero entonces hay que inventarlo. Y se inventan una historia verdaderamente ridícula, peregrina, sin ninguna sustentación, queriendo configurar un delito totalmente absurdo, inexistente, ridículo. Dicen peculado. ¿En qué sentido? Es que Sigfrido Reyes, cuando él iba en alguna misión de la Asamblea Legislativa al exterior, y en realidad yo hice un papel bastante, diría, intenso en la vida parlamentaria internacional, no solamente porque he sido miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores desde el año 2006, sino luego también como presidente de la Asamblea en distintos organismos parlamentarios, conferencias que me invitaban para discutir temas importantes de la agenda internacional. Entonces se inventan una cosa absolutamente ridícula, de que yo cobraba más viáticos de los que en realidad me correspondía según la ley. Y llegan al absurdo de ir construyendo viaje por viaje y dicen, aquí cobró $500 de más, aquí cobró $400 más. Algo totalmente fuera de todo sentido, porque en primer lugar el presidente de la Asamblea Legislativa no maneja fondos públicos. El presidente de la Asamblea Legislativa no tiene la capacidad de decirle a nadie, mira, hazme un cheque por el doble o póngale un poquito más. Eso es absolutamente ridículo. Las decisiones financieras de la Asamblea Legislativa las toma la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y en base a normativas previamente establecidas, que son las que regulan la vida financiera y administrativa de la Asamblea Legislativa. Y entonces es un cuerpo colegiado. En segundo lugar, quien ejecuta todo eso es un aparato administrativo, una gerencia financiera, hay auditorías internas, hay auditorías externas. ¿En qué cabeza le cabe a un fiscal que Sigfrido Reyes va a adulterar una decisión de la Junta Directiva para hacerse de $300 o $400 de más para una misión oficial? Eso es absolutamente absurdo. Por eso esta acusación es una aberración que comete Raúl Melara en su desesperación para cumplirle a aquellos que lo estaban presionando. Entonces ahí van construyendo una historia que no tiene ningún fundamento en la ley. Todo está debidamente normado, todo está debidamente auditado, todo está debidamente certificado, ¿verdad? No hay ninguna arbitrariedad, ni mucho menos un peculado, pero lo que se busca es abrir un juicio a cualquier costo, aunque después se les venga abajo, aunque después hagan el ridículo más grande, como ya lo están haciendo. Pero no puede el presidente, y hay constancia de eso, de que yo en mi gestión nunca manejé fondos públicos. Mucho menos entonces pude haberme enriquecido si yo no manejaba fondos públicos y mucho menos pude haber cometido ese aberrante delito que plantea Raúl Melara, de peculado. Jamás. No, porque entonces tendría el señor Raúl Melara que acusar a todos los diputados de la Asamblea Legislativa de los últimos 20 años por lo menos, bueno, al menos de los últimos 10 que la ley aplica, porque a todos se les paga lo mismo según esa normativa. A todos los directivos lo que les corresponde, a todos los diputados los que les corresponde. No ha recibido Sigfrido Reyes un solo centavo de dólar más que cualquiera bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿por qué contra mí? Bueno, porque hay una orden, porque hay una decisión política, porque hay una intención de liquidarme civil, legal y políticamente y, por supuesto, moralmente frente a la sociedad salvadoreña. Y de ahí se pasa a la siguiente acusación, igualmente perversa, donde dice, bueno, como él recibía este dinero y lo puso en un banco, entonces cometió lavado de dinero. Aberrante totalmente. Por eso yo digo, en este Día de los Abogados,
Yo debo de felicitar a aquellos abogados que practican su carrera con apego a un código de ética, con apego a la verdad y buscando la justicia. Pero aquellos abogados que tuercen el derecho, que realmente pervierten el sentido de la ley, pues realmente lo único que les podemos decir es que tienen todo nuestro repudio, porque son inmorales, no tienen ética y lamentablemente están en cargos de gran responsabilidad. Imagínate, fiscal general de la República, magistrados de la Corte Suprema. ¿A qué estado hemos llegado, Guido, después de que con los acuerdos de paz en el año 92 comenzamos un proceso de democratización y dentro del cual la reforma del sistema de justicia era uno de los elementos centrales? Tú bien te recordarás todo aquel esfuerzo por depurar el sistema judicial, por cambiar la forma en que se administraba justicia en el país. Y lamentablemente, después de 28 años, hemos casi vuelto al comienzo de la historia, con instituciones totalmente deterioradas, pervertidas en su rol y sujetas a la manipulación y a la presión extrajudicial, a la presión política y al juego de intereses políticos. Lamentable, escuchaba un día de estos al presidente de Argentina, al presidente Fernández, y a partir de estar analizando lo que ha estado ocurriendo con liderazgos por América Latina, dice él, que lamentable que el derecho se haya convertido como si fuera un botín de guerra. Esto es lamentable. Sigfrido, vamos a hacer un corte comercial, regresamos en breve, no nos cambie. Buenos días, continuamos conversando con el licenciado Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Estamos hablando de todo este tema de la persecución política con los liderazgos y movimientos revolucionarios de América Latina. En El Salvador no es la elección, sobre este escándalo también de la guerra judicial y el caso más emblemático en nuestro país, El Salvador, el del licenciado Sigfrido Reyes. Hablábamos de final, antes de este corte, cuál ha sido el papel que ha estado jugando la Fiscalía General de la República. Prácticamente ya son 2 fiscales específicamente que han tenido este caso. Una serie de acusaciones, ninguna prueba concreta, licenciado Sigfrido Reyes. Pues efectivamente, de eso se trata la judicialización de la política, el montar casos sobre bases inexistentes, sin ninguna prueba que pueda sustentar esas acusaciones. Las acusaciones se montan en el papel, en los laboratorios de guerra judicial de la Fiscalía. Allí se inventan situaciones totalmente inexistentes. En el caso particular que yo he relatado son ridículas. Como te digo, tendrían que procesar a todos los diputados de la Asamblea Legislativa por décadas, diputados y miembros de junta directiva, porque a todos se les aplica la misma normativa. ¿Cómo es eso entonces que viene el fiscal Raúl Melara y dice no, acusen a Sigfrido Reyes, invéntenle ese delito y ya con eso nos vamos? Ya con eso lo vamos a capturar y vamos a capturar a gente inocente, a su familia, lo vamos a despojar de sus bienes, de su patrimonio, lo vamos a dejar en la calle para que tampoco se pueda defender, lo vamos a perseguir de forma totalmente arbitraria e inhumana y además vamos a hacer de todo eso un gran escándalo mediático como lo ha hecho. Pues, ¿qué tipo de fiscal tenemos entonces, Guido? Estamos ante un tipo sin escrúpulos y sin principios. Pero por otro lado, guarda el expediente de Nayib Bukele, donde se le ha comprobado la evasión de impuestos sobre ingresos que nunca declaró cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Bueno, ya no hablo de la alcaldía de San Salvador porque ahí ni siquiera presentó declaración de probidad. Y hasta donde yo entiendo, ni él ni muchos de sus ministros han presentado declaración de probidad o de patrimonio después del 1 de junio.
Entonces, ¿dónde queda el papel del fiscal? Un fiscal que permite todos estos atropellos a la Constitución, desacatos a las leyes, desacatos a sentencias, la invasión militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, y siempre dice, estamos investigando. No, señor fiscal, ya ese cuento no se lo creemos. Entendemos claramente que con el señor Bukele usted tiene un acuerdo bajo la mesa en el sentido de perseguir a quienes le somos inconvenientes y taparle todos sus delitos, y todo bajo una verborrea bastante florida en que están investigando, siguen investigando. ¿Cuánto pasó lo del 9 de febrero? Ya son 5 meses. ¿Qué ha hecho? ¿Qué expedientes ha abierto? ¿A quiénes ha acusado? Y toda esta situación que estamos viviendo en el marco de la pandemia, simplemente anuncia que abren investigaciones, pero no procesa a nadie. Ahora, si le dan la orden de procesar a Sigfrido Reyes, pues entonces se inventa delitos absurdos con el fin de cumplir un objetivo político. Es realmente lamentable el papel que juega el fiscal y sus acólitos. Realmente eso es una señal de preocupación. Pero creo que importante es decir, Guido, de que esto también está mereciendo la atención ya de la comunidad internacional. El caso de persecución política contra mi persona y mi familia y otras personas que son muy, pero muy inocentes de cualquier acusación que les han hecho, acusaciones prefabricadas, ya está siendo estudiado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ya es del conocimiento de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, de otros organismos de derechos humanos a nivel internacional. Hemos estado viendo en las últimas semanas cómo entidades de gran prestigio, como la Asociación Americana de Juristas, se ha pronunciado claramente reconociéndome como un perseguido político por el régimen salvadoreño. La Asociación Mundial o Global de Parlamentarios, PGA, también reconoce mi condición de perseguido político. El Foro de Sao Paulo recientemente también emitió un pronunciamiento en el mismo sentido. En fin, creo que aquellos que piensan que pueden hacer todas estas arbitrariedades, cometer estos abusos e incluso cometer estos delitos contra personas inocentes, creen que el mundo no los está viendo, piensan que se van a salir con la suya de manera fácil y alegre. No es así. Hoy, por suerte, hay un sistema internacional de protección a los derechos humanos que nos da la posibilidad de que cuando se dan arbitrariedades, persecuciones, todo este tipo de abusos contra los derechos elementales de la persona, pues si las autoridades nacionales los cometen y no actúan para frenarlos, pues hay instancias internacionales que los pueden juzgar. Entonces esta lucha no se va a limitar solamente al terreno judicial salvadoreño, donde por supuesto nos estamos defendiendo, y allí pues todas las inmundicias que ha fabricado el fiscal general y las que fabricaron algunos magistrados de la Corte de manera impúdica, pues todo eso se va a caer. Pero también estamos luchando en el terreno de la justicia internacional, porque hay afortunadamente ahora un sistema que le da a un ciudadano la posibilidad de acudir a esas instancias cuando la justicia nacional se ha prostituido. Licenciado Reyes, siempre se ha dicho que un abogado, un funcionario judicial, nunca se comete. Él sabe perfectamente lo que debe y lo que no debe de hacer. Y si lo hace mal, sabe perfectamente que en algún momento va a responder a la justicia. Sin embargo, lo hacen. Un juez no se equivoca, un militar tampoco se equivoca, sabe a qué atenerse, pero esto de lawfare realmente, si bien es cierto, el que se deja lo pueden meter a la cárcel, pero el objetivo más grande del lawfare no es ese fin, sino que destruir la dignidad, destruir la moral, destruir a la persona como tal,
y darle una muerte, si es posible, lenta, larga, que dure siquiera unos 3 procesos electorales. Y esto va en detrimento de aquello sagrado que se conoce, que es el debido proceso legal. Un lawfare no es un debido proceso legal, es una aberración tratando de generar daño político. ¿Cómo realmente debemos estar claros en esto? Bueno, la estrategia de lawfare incorpora distintos componentes en distintos momentos. El primer componente es el componente de la campaña de desprestigio mediático. Una ola de acusaciones sin ningún fundamento, con gran despliegue, primeras planas todos los días, grandes desplegados para efectivamente ir debilitando la credibilidad de un funcionario, de un político, de un ser humano. Y además ir creando las condiciones en la opinión pública para que entre el factor judicial. Entonces, preparado el terreno de opinión pública, construida una matriz mediática a través de incesantes campañas de desprestigio, de difamación, de calumnia, entonces viene el aparato judicial. El aparato judicial sabe que no tiene ningún elemento, pero lo fabrica. Mira, en el caso de Argentina, se fabricaron, aunque parezca increíble, se fabricaron un diario de un supuesto colaborador de la presidencia de Argentina. En el caso de Ecuador se fabricaron un diario de una supuesta colaboradora del presidente Correa. Y le hicieron escribir a posteriori lo que supuestamente debió haber escrito años atrás. Se fabrican o se inventan confesiones de los llamados testigos criteriados y le dicen, mira, tú tienes que decir esto, esto y esto y esto, ¿verdad? O sea, son procesos absolutamente perversos, donde se construyen supuestos delitos en base a todas estas manipulaciones e inventos. Y luego lo llevan ante un juez. Obviamente el juez, que ya está posiblemente prejuiciado por toda la campaña mediática, y al ver este tipo de pruebas prefabricadas, pues dice, bueno, aquí lo mejor es que a saber, lo meto preso mientras se averigua, ¿verdad? O lo persigo mientras se averigua y le confisco su casa, le confisco su ahorro en el banco, ¿verdad? Entonces, así funciona el lawfare. La parte mediática, la parte judicial, que por supuesto siempre va acompañada, y eso lo sabe bien Raúl Melara, de un gran estruendo mediático. Y empiezan a hablar de millones, de que tenían millones acá, de que tenía residencias por allá, mansiones acá, cuentas en Suiza, cualquier tipo de locura. Así funciona, buscando pues esa, diría yo, sacrificar a esa persona para anularla de la política, para anularla de la vida civil y de la vida ciudadana. Y efectivamente no hay ninguna discusión, hace un enorme daño a las familias de los afectados, a las personas, es un daño tremendo, pero en el caso nuestro en particular, yo lo que puedo decir es que no les tengo miedo, sabemos que hay amenazas, ¿verdad?, sobre mi libertad, sobre la libertad de mi familia, que en cualquier momento ellos pueden nuevamente agredirnos, ¿verdad? Pero justamente por eso esta es una de las oportunidades a través de medios de comunicación abiertos a la verdad para explicar la esencia de lo que es esta persecución. Sigfrido, para ir finalizando, creo es importante, qué bueno darse cuenta de toda la solidaridad que obtuvo el presidente Lula da Silva con esa gran campaña Lula Libre. Creo que es un llamado a nuestros compañeros, a nuestros amigos, porque no es posible que cuando alguien esté siendo perseguido, si yo hablo con él, si yo me comunico con él, eso me va a traer daño, me va a afectar políticamente,
qué malo para los que han sido amigos, compañeros, hemos coincidido en el pensamiento. No es posible que solo coincidamos, como se dice, en tiempos de vacas gordas. Hay que coincidir también en tiempos de vacas flacas, porque como dice aquel dicho de otra manera, el Imperio Romano asesinó, yo no dije nada, vinieron los babilónicos, asesinaron, yo no dije nada, vinieron los españoles, asesinaron, yo no dije nada, vino Hitler, asesinó, yo no dije nada, pero ahora un día pueden venir por mí y realmente va a ser demasiado tarde. Yo creo que el llamado a ese sentimiento de solidaridad, de apoyo, sobre todo si es por la justicia enmarcado en el debido proceso legal y en el marco constitucional de derecho. Ese mensaje creo que es bueno que sirva para América Latina, pero específicamente para nuestro país, El Salvador, y para nuestros amigos y compañeros. Bueno, efectivamente, yo creo que si bien es cierto, hoy en día el enfoque de la persecución está sobre mi persona, mi familia y otras personas igualmente inocentes. Hay que ver el panorama más amplio. Esta es una operación política que busca debilitar lo que representamos, ideales, principios, valores, y eso se resume en una fuerza política, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esta embestida judicial no se queda con Sigfrido Reyes. Tengo entendido de que el fiscal está preparando casos para buscar enjuiciar a otros compañeros y compañeras, como parte de una estrategia de la derecha de todos los colores, porque ya no solamente es la derecha tradicional oligárquica, sino la nueva derecha que se viste de celeste, para restarle fuerza y credibilidad al FMLN. Y eventualmente incluso proscribir al FMLN, como lo han querido hacer y lo siguen queriendo haciendo, que lo siguen queriendo hacer en países como Ecuador o Bolivia, donde quieren proscribir al MAS, o quieren proscribir al partido que encabeza la gente de Rafael Correa. Ese es el objetivo último. Entonces, creo que es importante ante esta embestida la unidad, la solidaridad, y el mostrar un frente común, sabiendo que enfrentamos una estrategia perversa con fines que realmente son sucios, inconfesables, y que estamos ante gente sin escrúpulos, que aunque se pongan corbata y saco a la moda, pues su suciedad no la van a esconder, su falta de escrúpulos no la van a esconder, no la pueden esconder, porque es tan obvia su conducta, su doble moral, ¿verdad? Su procedimiento de justicia selectiva, ¿verdad? Al que tiene ideas contrarias a mi grupo, aunque no haya cometido delitos, lo persigo y lo busco asesinar penal, civil, moral y políticamente. Al que comparte las ideas conmigo, aunque sea el peor de los criminales, a ese lo voy a proteger. Esa es la forma de pensar del actual fiscal. Y creo que eso sí tiene que ser conocido, denunciado y tomar conciencia del plan que estamos enfrentando. Y hay que estar muy consciente de ello, hay que ser muy valiente, porque buscan destruir mediáticamente, buscan destruir judicialmente y también políticamente. Todo aquel que no piense como yo, cuando encuentre el pelo en la sopa, me la va a pagar. Creo que debemos transitar por más democracia. No hay pelo en la sopa, voy a poner el pelo en la sopa. Ese es el razonamiento de estos tipos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a usted, amable televidente, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día. Un saludo a toda nuestra gente de aquí en el territorio nacional. Un saludo al licenciado Sigfrido Reyes. Licenciado, muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Guido. Y nuevamente felicitarte por este
emprendimiento comunicacional y un saludo a todos los que vean este programa. Un abrazo. Muchas gracias.